Hola queridos amigos de nuestro programa sobre grandes escritores, sobre el cuento en manos de grandes escritores. Hoy vamos a hablar de un gran maestro, de un gran escritor que tiene uno de los nombres más lindos que se hayan podido concebir, Ciro Alegría. Imaginen ustedes, Ciro hace pensar en Sirio, los cirios de las iglesias con todo lo que eso evoca y alegría. Podría uno imaginarse un apellido más lindo que alegría. Y es el autor de la famosa novela El mundo es ancho y ajeno. También uno de los títulos más bellos y una de las novelas más interesantes que ha producido la literatura latinoamericana. Ciro Alegría nació en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco, en 1908, aunque se inscribió recién en 1909, por lo que el escritor usó este año en la fecha oficial de su nacimiento. En otras palabras, se quitó un añillo de vida. Nació en 1908, pero decía que había nacido en 1909. Bueno, un pequeño gesto de vanidad que todos podemos entender. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesora el entonces joven poeta, ni más ni menos César Vallejo, inmensa figura de la poesía universal. En 1927 fundó la Tribuna Sanjuanista, que era un periódico escolar que dirigió un periódico escolar, una publicación escolar. Integró también el Grupo Norte ya en su fase final. ¿Qué era el Grupo Norte? El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos, intelectuales de toda índole en el norte del Perú, especialmente en el Departamento de la Libertad. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y es conocido, al principio lo conocen como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Así que una vez más tenemos ahí el concepto de bohemia asomado al concepto de inconformismo, de insurgencia, de revisionismo, de reivindicacionismo, ¿verdad? De cuestionamiento social, de transformación social. Hay dos formas de bohemia. Esta que es la fecunda, la que es informada por grandes mentes que se aunan, se alían en nombre de causas comunes, y luego la bohemia otra, que no sirve para nada, que es un grupo de borrachines y drogadictos que se reúnen los viernes en las tardes o en los sábados en la noche a hablar absolutamente paja, a pretender cambiar el mundo, a sentar cátedra, a posar, porque son poseurs, como dirían los franceses, a pretender que son muy disidentes y muy beligerantes y muy militantes y muy marginales y toman poses de sofistas, de cafetín, sofistas, cielo santo, pobrecitos Protágoras, Fedón, Fedro, Hipias, los verdaderos sofistas del tiempo de Platón y de Aristóteles y de Sócrates. Pero sí, ellos se autodenominan sofistas y van a los cafetines universitarios y ahí dictan cátedras sobre cómo el mundo puede ser enderezado. Eso no sirve absolutamente para nada. Esa acepción de bohemia, esa acepción, tiene dos acepciones de bohemia, es perfectamente inocua, no genera grandes pensadores ni genera grandes transformaciones sociales. Lo que genera son, en el mejor de los casos, borrachitos con algún talento. Borrachitos y drogadictos pasablemente talentosos, en el mejor de los casos. Pero bueno, esta no, esta era una bohemia a ser tomada en serio. El Grupo Norte tuvo una importancia muy grande, ¿verdad? Su vigencia terminó en 1930 y tuvo por inspiradores y dirigentes varios miembros muy destacables: el escritor y periodista Antenor Orrego, el poeta piurano José Eulogio Garrido, también figuraron César Vallejo, por supuesto, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría
Alegría estaba ahí, como entre los más jóvenes, y él llegó a la fase final del movimiento. Y sí, el Grupo Norte insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia el Grupo Norte en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento, de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo o del político Víctor Raúl Haya de la Torre. Y todavía hoy en día tenemos algunos de sus sucesores que siguen siendo hombres de vigencia. Entonces tenemos que como primer gran grupo militante estuvo Cirio Alegría, unido al Grupo Norte, ya al final del Grupo Norte. En 1930 tuvo activa participación en la formación de la célula aprista de Trujillo, junto con Antenor Orrego. Por su actividad proselitista fue perseguido y torturado luego de la develada Revolución Aprista de 1932. ¿Qué fue la Revolución Aprista? Bueno, fue la Revolución de Trujillo de 1932. La sublevación o revolución de Trujillo fue un movimiento de insurgencia popular animado por el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Era una organización política de intensa actividad en la costa norte peruana, con la intervención de campesinos, obreros, estudiantes en la ciudad de Trujillo, ocurrida a partir del 7 de julio de 1932 durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, y que luego se extendió a las ciudades de Cajabamba y Huaraz. Caramba, señores, qué norte de Perú y qué Trujillo tan intelectualmente efervescente en el que le tocó vivir a Ciro Alegría. Se comprende que estos cardos de cultivo generen grandes mentes, grandes creadores, grandes renovadores y grandes revolucionarios. Se comprende cuando se trata de gente íntegra, pensante y verdaderamente comprometida, no los payasos y los farsantes que ya mencioné, que son muy abundantes, ¿verdad? Sí, con la revolución de Trujillo se produjeron enfrentamientos entre milicianos y las Fuerzas Armadas peruanas, masacres a ciudadanos, terrible, y bombardeo de una ciudad desde el aire con el ánimo de apagar al movimiento insurgente. Este periodo es conocido como el año de la barbarie. Imagínense ustedes si fue violento y terrible. Ahora, ¿qué es el aprismo? El aprismo, que era lo que profesaba este movimiento del Grupo Norte y el que profesaba Ciro Alegría. El aprismo, que viene de APRA, ya lo vimos, es una ideología política proyectada a escala continental, ideada por el pensador y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Él es, digamos, el padre de la criatura, pero fue una criatura que tomó forma en manos de muchos intelectuales. Entonces sí, es una ideología política cimentada en la Alianza Popular Revolucionaria Americana, cuyo fin era el de formar un pensamiento que fuese auténticamente latinoamericano y que funcionase como alternativa a la cosmovisión eurocentrista americana, adaptado y adaptable a su realidad espaciotemporal. Y también el aprismo luchaba como foco contra el antiimperialismo, era antioligárquico, por supuesto, y pretendía que se uniesen en un frente único los trabajadores manuales e intelectuales, entre comillas, término por el cual se incluían a todas las clases sociales. Con la concepción de alcanzar la emancipación mental indoamericana de los moldes y dictados europeos, todo eso entrecomillado, Haya de la Torre quiso que el aprismo fuera, como doctrina política, una línea de interpretación histórica del proceso latinoamericano, es decir, una revisión, una relectura
una reinterpretación del pasado y de la historia latinoamericana, que no fuera la revisión en términos de la versión oficial de la conquista, del conquistador como héroe social exótico que viene allá de los mares para civilizarnos y para catequizarnos y para iniciarnos en todos los bienes de la cultura. Y nosotros supuestamente no tendríamos otra cosa que el taparrabo y algunas lanzas para cazar jabalís. Entonces, esa es la visión caricaturesca que tenemos de nuestra América precolombina, que fue tan rica en culturas diversas y extraordinarias. Entonces, claro, urgía una interpretación, una relectura, como dije, una revisión y una reivindicación de toda esta cultura latinoamericana. Una lectura que fuera capaz de descubrir sus leyes de desenvolvimiento social desde la antigüedad y que culmina pues con el proletariado del siglo XX. El aprismo, y que era la ideología de ese grupo norte a la cual pertenecía Ciro de Alegría, tenía algunas metas muy puntuales. Uno, la lucha contra el imperialismo. Bueno, eso no es nada nuevo, ¿verdad? La lucha contra el imperialismo, casi cualquier escritor notable, importante, inteligente en América Latina había asumido esa posición. La búsqueda de la unidad política en América Latina, eso ya es más complejo. 3. La nacionalización de tierras e industrias. Sí, nacionalización de tierras e industrias. Sacar de los países latinoamericanos, sacar la presencia injerencista, intervencionista, en fin, nefasta, explotadora de las potencias que estaban afincadas acá. En toda Latinoamérica. La internalización del Canal de Panamá, esa era otra de las metas de este muy ambicioso aprismo, y la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Es decir, se pretendía una organización de alcance universal, de alcance mundial. Entonces, bueno, por su actividad proselitista, como parte del Grupo Norte y aprista además, el pobre Ciro Alegría fue perseguido, fue torturado y después de la Revolución Aprista del 32 fue encarcelado, pero por dicha, liberado al año siguiente por una ley de amnistía. En esta época empezó a publicar algunos relatos, pero fue en 1934 que fue deportado a Chile y eso le puso un momento ahí de pausa a su febril producción literaria. Sí, fue deportado a Chile. Entonces ya aquí tenemos todos los rasgos del insurgente político: perseguido, encarcelado, torturado y exiliado. Ya eso es un itinerario, llamémoslo así, o un vía crucis, por el que se sabe que en aquella época, en los 30, casi cualquier gran pensador o escritor tendría que pasar por esas fases. Terrible, pero es la verdad. Es la verdad, esto es un lugar común, es un tropo literario. Por aquí pasaron todos. En 1935, su novela La Serpiente de Oro ganó el concurso de la editorial Nacimiento de Chile, que es donde estaba exiliado, y eso fue magnífico, por supuesto. Y 2 años después, en 1941, produjo su gran novela indigenista El mundo es ancho y ajeno, que ganó el primer premio convocado a nivel continental por la editorial estadounidense Farrar and Reinhardt. Recuerden ustedes que Farrar and Reinhardt fue también la firma que auspició, que financió el concurso en el que participaron allá en los 40 también José Marín Cañas y Yolanda Oreamuno, ¿verdad? Esa competencia literaria está muy ligada a la historia de la literatura en Costa Rica. Sí, José Marín Cañas y Yolanda participaron. Yolanda quedó muy defraudada de Farrar and Reinhardt.
Pero bueno, a Cirio Alegría le funcionó y creó El mundo es ancho y ajeno, que ganó el primer premio de esta editorial estadounidense. Es una novela indigenista, sí. Bueno, Ciro Alegría es posiblemente el escritor indigenista más grande de la historia. Y el indigenismo es la sustancia misma de su literatura, es su gran tema, es su ámbito. Las fuerzas de contingencia de su literatura siempre están en el mundo del indigenismo, en todos los géneros que cultivó, porque también cultivó la novela, el cuento, la poesía. Su obra así capital, ¿verdad? Su ópera magna es, sí, El mundo es ancho y ajeno, pero produjo cuentos magníficos como el que vamos a comentar hoy, y miren que me costó escogerlo, porque todos eran magníficos, todos los cuentos que encontré de Ciro Alegría eran magníficos. La escogencia del de hoy fue un proceso muy difícil, y todavía me pregunto si no debía haber escogido otro, porque tenía otro ahí en mi lista. Escribió poesía también Ciro Alegría, escribió poesía, y otras sus obras notables. No solo está El mundo es ancho y ajeno, está también Los perros hambrientos, que fue muy notable, ¿verdad? Que es otra de las grandes obras de la literatura latinoamericana. Eh, y bueno, después de recibir este premio, el premio de la editorial Farrar and Reinhardt, se estableció en Estados Unidos primero y luego en Cuba y Puerto Rico. Se dedicó al periodismo, la traducción y la enseñanza universitaria, eh, así como a la literatura, por supuesto, aunque no publicó mucho por estos años. No publicó mucho, y yo lo deploro, lo lamento que el periodismo, la traducción y la enseñanza universitaria y la política lo hayan alejado de la literatura, porque evidentemente es en la literatura donde iba a dejar su más honda huella, ¿verdad? Bueno, en 1960 regresa al Perú, donde a sus actividades usuales sumó la carrera política, se afilió al partido Acción Popular en 1963 y llegó a ser elegido diputado por Lima. Así que fue una notabilidad política, un hombre muy militante, muy beligerante, un hombre de grandes causas y de grandes compromisos políticos. El tipo de escritor a lo Víctor Hugo, ¿verdad? Engagé, comprometido, engagé, el escritor comprometido. Sartre, que lo fue también, y de qué manera. Jean-Paul Sartre habla mucho de lo que es el escritor comprometido, y aún más absolutiza, universaliza las cosas y dice que por principio todo escritor es comprometido, está siempre comprometido, lo sepa o no, con un tipo de ideología política, de aquí, de allá o del medio, pero siempre está, lo sepa o no, comprometido. Sartre lo era de manera muy consciente, muy beligerante, y también Ciro Alegría, ¿verdad? Entonces fue diputado por Lima ante el Congreso de la República. En el 63 publicó su última obra, el libro de cuentos Duelo de Caballeros. Y por desgracia, amigos, falleció en 1967 en la localidad de Chosica. Dejó varias novelas inconclusas y dejó algunos relatos inéditos que fueron publicados por su viuda, una mujer brillante que se llamaba Dora Varona, que se convirtió en una gran estudiosa de su vida y de su obra literaria. Entonces fue bendecido, fue bendecido por la presencia de esta mujer, Dora Varona, a su lado, que hizo un poquito las veces de lo que Max Brod le hizo a Kafka, ¿verdad? Como albacea, como depositaria, detentora de las obras póstumas e inconclusas de Ciro Alegría. Nuestro amigo Alegría falleció el 17 de febrero del 67 a la 1:30 de la madrugada, a causa de un infarto al corazón, después de una agonía que fue muy dolorosa. Su muerte fue sorpresiva, totalmente inopinada, tenía 57 años de edad, aparentemente gozaba de buena salud, ¿verdad? El presidente Belaúnde, como homenaje póstumo, decretó que le fueran tributados los honores de un ministro de Estado, un entierro de Estado,
con banderas a media asta y minutos de silencio y todo lo que ya sabemos. Fue también condecorado con las palmas magisteriales en su grado más alto, el de Amauta. Y actualmente llevan su nombre, Cirio Alegría, diversas entidades culturales y educativas peruanas, una calle de Miraflores y un pueblo de la Amazonia peruana. Con respecto a su otra obra, su obra como progenitor, bueno, en su exilio en Santiago de Chile, Ciro Alegría se desposó con su tía segunda, Rosalía Amezquita Alegría, con la que tuvo 2 hijos, Ciro y Alonso. Y sí podía un sobrino casarse con una tía segunda, sí. Eso es un tercer grado de consanguinidad, ¿verdad? Primer grado de consanguinidad es padres e hijos, hermanos con hermanos, o suegros con nueras, o suegras con yernos. El segundo nivel es abuelos con nietos o bisabuelos con bisnietos o tatarabuelos con tataranietos. Esos son prohibidos casi en todas partes del mundo. Pero el tercer grado de consanguinidad, el de tía a sobrino o de tío a sobrina, no es prohibido en todas partes. O es prohibido, pero puede ser celebrado en circunstancias especiales. Evidentemente no fue un problema, ¿verdad? Para Ciro Alegría casarse con su segunda tía, Rosalía Amezquita Alegría. Eh, ya el cuarto grado de vínculo de consanguinidad es el de los primos. Ese no importa, ahí sí se pueden casar. Los primos se pueden casar casi en todas partes del mundo. Como es el dicho, entre primos y primas se exprimen. Eso no, esa forma del incesto no es visto como tal y no es prohibido, sino en algunas naciones muy rigoristas con este tipo de cosas. Entonces Ciro Alegría se nos casa con su segunda tía, con la que tuvo 2 hijos, Ciro y Alonso. Se divorció de su tía Rosalía por mutuo acuerdo desde Nueva York en 1945. El segundo hijo de este matrimonio, Alonso Alegría, llegó a ser un muy destacado dramaturgo peruano. Luego Ciro se casó con una puertorriqueña con la que no tendría hijos, Ligia Marchand. Y por último, desposó en terceras nupcias con la poetisa peruano-cubana Dora Varona, de la que hemos estado hablando, que llegó a ser, como decíamos, la gran recopiladora y la estudiosa de su obra. Con ella tuvo 4 hijos, Cecilia Alegría, Ciro, Gonzalo y Diego. Este último, Diego, nació póstumamente, cosa muy triste, 5 meses después de la muerte de su padre y falleció a la edad de 15 años durante un accidente ocurrido en una excursión escolar. Entonces realmente que hayan durado sobre la faz del planeta los 3 primeros hijos de Ciro Alegría. Y bueno, insisto, la bendición en tener una mujer sagaz, lúcida, que apreciaba, que entendía el valor del legado literario de su esposo y que hizo las veces de albacea, de custodia, de detentora, de protectora de la obra, y lo hizo celosamente, era un auténtico cancerbero, ¿verdad? Celosamente para que su obra póstuma no se perdiera. Su obra póstuma terminada, pero no publicada, y también su obra póstuma inconclusa. También las obras inconclusas tienen un gran valor. Caramba, si no contaran en el mundo de la literatura las obras inconclusas, Kafka solo valdría por la Metamorfosis, que es lo único que terminó en su vida, porque el proceso lo dejó inconcluso, el castillo lo dejó inconcluso, América inconcluso, la muralla china inconclusa. Nunca terminó propiamente dicho una novela, propiamente dicho, de ponerle así, ¿verdad? El final, el finis coronat opus, no lo hizo, salvo por la Metamorfosis, que no es una novela, es una noveleta, digamos, es una novelita corta, está entre cuento y novela. Entonces es impresionante, ¿verdad? El gran bulto de la obra novelística de Kafka son obras inconclusas, pero les sienta bien ser inconclusas.
Les sienta bien que el pobre tipo no haya podido entrar nunca, no haya sido nunca admitido en la Gran Muralla, ¿verdad? En el castillo. Les sienta bien. Son novelas que quedan abiertas, son lecturas que quedan abiertas, como diría Humberto Eco. Son textos abiertos. No que el escritor los quisiera así, pero bueno, así salieron debido a su temprana muerte, allá tenía apenas 40 y pico años de edad, de tuberculosis, ¿verdad? Entonces, esta incompletud de la obra novelística de Kafka le sienta bien a su obra. Es como una gran alegoría de la vida humana, que por definición es y será siempre incompleta. Amigos, amigas, nos vamos a morir y vamos a morir en la incompletud. Tenemos que aceptarlo. Habrá un libro que no terminemos o posiblemente muchos, o que los terminemos pero no los veamos nunca editados, piezas compuestas que no hayamos terminado, conciertos que no tocamos, obras que no aprendimos, adioses que no dijimos, perdones que no solicitamos, disculpas que no ofrecimos, besos que no dimos, un te quiero que no se dijo, un gracias que no se dijo, un perdón que no se pidió. Nuestra lengua es avara, somos espiritualmente avaros, hemos sido educados en una cultura de la avaricia, del ahorro, ¿verdad? Una cultura, Freud la hubiera llamado analretentiva. Entonces eso va a causar que inevitablemente muramos todos con nuestra obra a mitad nada más. Vámonos resignando a eso, amigos, se los digo de una vez porque así va a ser, así va a ser. No, 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 la muerte no espera a que uno haya ordenado el cuarto, la biblioteca, los libritos, las medallas, las condecoraciones, dicho todo lo que tenía que decir, despedidos de todos los amigos que había que despedirse, decirle te amo a toda la gente que uno quiso desde el fondo de su corazón. No, no, la muerte no espera eso. No, 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 no. Llega por nosotros y nos arranca la vida con su guadaña, nos ciega. Y lo que no se haya hecho, no lo hizo ya. Por eso, aunque sé que es una batalla perdida desde siempre y para siempre, yo procuro ser elocuente cuando digo gracias, cuando digo perdón, cuando pido disculpas, cuando tengo que decirle a alguien cuánto lo quiero, o cuánto afecto o simpatía me suscita, o deseo, o lo que fuese, o gratitud, la palabra clave, gratitud. Yo creo que hay dos palabras que sostienen al mundo, que son gratitud y perdón. Curioso, fueron las mismas que usó Karol Wojtyla, Juan Pablo, nuestro Papa, cuando estaba muriendo. Lo último que dijo, su última manifestación oficial fue 1000 veces gracias y 1000 veces perdón. 1000 veces gracias por todas las cosas bellas que el mundo le dio y el reconocimiento y el cariño que la gente le prodigó, y 1000 veces perdón por las 1000 veces que se quedó corto en su palabra, en su mensaje, en su acción, en su reacción. Sí, claro, erramos, nos quedamos cortos. Ya, como les dije, nuestra lengua es avara para decir ciertas cosas. Y erramos, cometemos errores. Sí, claro que sí, maltratamos amigos, traicionamos amigos, cometemos cosas que forman parte de nuestra definición antropológica como ser humano. Podríamos decir perfectamente, establecer una cuestión y decir ser humano, animal que comete errores. Ser humano igual a animal que comete errores. Ningún animal de la jungla comete errores. La marmota que es atacada desde arriba por un águila y arrancada a la tierra y devorada no cometió un error. Simplemente forma parte de un esquema biológico, de una cadena trófica, donde ese depredador pues era su enemigo natural, pero ella no tenía por qué saber eso, ¿verdad? O el animal que cae entre los anillos de una boa o de una pitón, no es que cometió un error, no se cometió un error, la naturaleza lo emboscó para que sucediera así, porque la pitón tenía que sobrevivir y comer algo.
Entonces, no vamos a caer en la tontería de hablar de que los animales cometen errores, no. El único ser viviente en el planeta que comete errores es el ser humano, porque cometer un error presupone saber que uno está haciendo el mal, entender que uno está haciendo el mal, que se está equivocando, que está hiriendo a una persona, perjudicando a una persona, que está acarreando quizás hasta la ruina de una persona, y egoístamente optar por hacerlo porque supuestamente eso nos va a favorecer. Construir la propia felicidad sobre el infortunio de los demás es una acción profundamente inmoral, indecente, condenable y perversa. Por poco la definición misma del mal. Construir la propia felicidad sobre la ruina de otros. Es la definición del mal que yo más tiendo a suscribir. Pero bueno, todo este extraño epílogo que les he dado hablando sobre Ciro Alegría, simplemente por el hecho de la forma súbita en que murió él, ¿verdad? Súbita y todo lo que dejó inconcluso. Pero bueno, tuvo la fortuna de tener a Dora Varona, que fue una maravillosa representante de su obra y la supo cuidar y proteger y divulgar. Eso es lo que necesita. Cualquier escritor necesitaría eso a su lado, o escritora necesitaría a su lado un compañero o compañera que eso convirtiese en un gran aliado de esa obra, que si alguien no la cuida y si alguien no la divulga, pues será como un niño no nato, será que nace muerto, pues una criatura muda para siempre, ¿verdad? Los libros no están para recoger polvo en las gavetas de una vieja librería, no, no. Los libros están para que los lea el mundo entero. Y si no es así, algo anda muy mal. De tal manera que, claro que debemos de correr al auxilio de aquellos que ya no pueden defender a sus propias criaturas, así esas frágiles, indefensas criaturas que son la obra literaria o artística de un gran creador. No se defiende sola, necesita alguien que la promueva, que la defienda, que la divulgue, que la proclame, que la comparta sobre todo y que la proteja. Y eso fue lo que hizo Dora Varona con la obra de Ciro Alegría, lo cual indudablemente es una gran alegría para todos nosotros que haya existido esta gran mujer que ya de suyo era una periodista y una escritora notable, Dora Varona. Entonces, pues eso es, amigos, eso es de una manera muy sucinta lo que fue la vida de Ciro Alegría. Pasamos ahora a la lectura del cuento que escogí para ustedes y luego vamos a hacer el habitual análisis. Un fuerte abrazo, queridos amigos, y no se me vayan, viene ahora la lectura del cuento. Muerte del cabo Cheo López. Perdóneme, don Pedro. Claro que esta no es manera de presentarme, pero le diré, ¿cómo podría explicarle? Pues ha muerto Eusebio López. Yo sé que usted no lo conoce y muy pocos lo conocían. Sí, eso lo sé. ¿Quién se va a fijar en un hombre que vive entre tablas viejas? Por eso no fui a traer los ladrillos. Éramos amigos, ¿me entiende? Yo estaba paseando en el camión y me crucé con Pancho Torres. Él me gritó: «¡Ha muerto Cheo López!». Entonces enderezo para la casa de Cheo y ahí me encuentro con la mujer llorando, como es natural, el hijito de 2 años junto a la madre y a Cheo López tendido entre 4 velas. Comenzaba a oler a muerto Cheo López y eso me hizo recordar más, eso me hizo pensar más en Cheo López. Entonces me fui a comprar 2 botellas de ron para ayudar con algo y también porque necesitaba beber. Ese olor. Usted comprende, don Pedro, lo olíamos allá en el Pacífico, el olor de los muertos, los boricuas, los japoneses. Los muertos son todos lo mismo, solo que como nosotros allá íbamos avanzando, pues a nuestros heridos y muertos los recogían y encontrábamos muertos japoneses de días pudriéndose. Y ahora Cheo López comenzaba a oler así.
con los ojos fijos todavía miraba el Cheo López. No sé por qué no se los habían cerrado bien. Miraba como una raya de brillo, muerta. Se veía que en su frente ya no había pensamiento. Así miraban allá en el Pacífico. Todos eran iguales. Y yo me he puesto a beber el ron durante un buen rato y han llegado 3 o 4 al velorio. Entonces su mujer ha contado que Cheo estaba tranquilo, sentado, como si nada le pasara, y de repente algo se le ha roto adentro, aquí en la cabeza, y se ha caído. Eso fue un derrame en el cerebro, dijeron. Yo no he querido saber más y me puse a beber duro. Yo estaba pensando, recordando, porque es cosa de pensar. La muerte se ríe. Luego vine a buscar a mi mujer para llevarla al velorio y creí que debía pasar a explicarle a usted, don Pedro, y no volví con los ladrillos por eso. Mañana será. Ahora que si usted quiere ir al velorio, entrada por salida, aunque sea, usted era capitán, ¿no es cierto? Y no se acuerda de Cheo López, pero si usted viene a hacerle nada más que un saludo, yo le diré, es un capitán. ¿Quién se va a acordar de Cheo López? No recibió ninguna medalla, aunque las merecía. Nunca fue herido, que de ser así le habrían dado lo que ponerse en el pecho. Pero ¿qué importa eso? Salvarse. Le digo que la muerte se ríe. Yo fui herido 3 veces, pero no de gravedad. Las balas pasaban zumbando, pasaban aullando, tronaban como truenos y nunca tocaron a Cheo López. Una vez, me acuerdo, él iba adelante con bayoneta calada y ramas en el casco. Siempre iba adelante el cabo Cheo López. Cuando viene una ráfaga de ametralladora, el casco le sonó como una campana y se cayó. Todos nos tendimos y corría la sangre entre nosotros. No sabíamos quién estaba vivo y quizás muerto. Al rato, el cabo Cheo López comenzó a arrastrarse, tiró una granada y el nido de ametralladoras voló allá a lo lejos. Entonces hizo una señal para que siguiéramos avanzando. Los que pudimos, claro, avanzamos, pero muchos se quedaron allí en el suelo. Algunos se quejaban, otros estaban ya callados, callados para siempre. Habíamos peleado día y medio y comenzamos a encontrar muertos viejos. Ah, el olor, ese olor de muerto, igual que ahora ha comenzado a oler Cheo López. Allá en el Pacífico yo me decía, quién sabe, de valiente que es, la muerte lo respeta, es decir, de soldados. Pero ahora, viendo la forma en que cayó, como alcanzado por una bala que estaba suspendida en el aire, o en sus venas, o en sus sesos, creo que la muerte nos acompaña siempre. Siempre sí, siempre leal. Está a nuestro lado y cuando pensamos que va a llegar, se ríe. Ella dice, espera. Por eso el aguacero de balas lo respetó. Parecía que no iba a morir nunca Cheo López, pero ya está entre 4 velas, muerto. Es como si lo oliera desde aquí. ¿No será que yo tengo en la cabeza el olor de la muerte? ¿No huele así el mundo entero? Vamos, don Pedro, acompáñeme al velorio. Cheo era pobre y no hay ya casi gente. Vamos, capitán, hágale siquiera un saludo. Y bueno, amigos, este es el impactante cuento de Ciro Alegría, la muerte del cabo Cheo López. Cheo viene de Eusebio, ¿verdad? Eusebio, la porción del nombre Evio se convierte en Cheo. Eusebio, el Sebio, se convierte en Cheo, Cheo López. Es una deformación, una simplificación de su nombre. Y bueno, es un cuento espeluznante, aterrador, un cuento cuyo protagonista subyacente no es el que narra,
no es el narrador, no es el personaje que llega a implorarle al capitán Don Pedro que vaya a ver al muerto, que vaya al velorio de Cheo López. No es Cheo López, que ya está muerto y no actúa propiamente dicho en el cuento. Es simplemente ya un maniquí, una figura de cera de la que el alma se ha volado ya. No, de los ojos no restan más que dos rayitas luminosas que miran fijamente, fijamente, sin significación, una mirada desprovista de lo esencial humano, una mirada como podría tenerlo una muñeca o un muñeco, ¿verdad? Ese tipo de ojos que tienen los muñecos que siempre, a mí siempre me han dado miedo, ¿verdad? Y así que sí, el personaje fundamental de este cuento es la muerte. Y esa muerte que nos es descrita como que siempre ríe, es la que siempre ríe. Ríe y ríe de último y ríe mejor, ¿verdad? La muerte no es otra cosa que eso, reír, mofarse, burlarse de las criaturillas a las que persigue, a las que quizás les permite gozar de una ilusión de invulnerabilidad, como el caso de Eusebio Cheo López, pero que tarde o temprano llega con su guadaña, llega por todos nosotros, llegará en su momento, ¿verdad? Pero pareciese que se ensañara con algunos, repito, dejándolos vivir más rato en condiciones muy difíciles de subsistencia. Cuando todo está para que murieran, no mueren, no mueren. En el fragor de la batalla, en lo peor de la batalla, con las balas que pasan zumbando y aullando, como dice Ciro Alegría, no mueren ahí. En la inminencia de la muerte no les llega después, esa es la ironía, en el apacible, idílico locus amenus, eso es un término latín, locus amenus, el lugar ameno, el lugar seguro, el lugar grato del universo doméstico, ¿verdad? De intramuros, donde más seguro se cree que podría estar una persona intramuros en su casa con su familia, ahí de pronto algo se revienta en la cabeza y ahí muere. Y ese derrame cerebral es como todas las balas que no lo hubiesen alcanzado antes, esta vez sí alcanzándolo, esta vez sí llegan a la cita y llegan a la cabeza de él. Por lo menos así lo ve en su imaginación exorbitada el personaje que narra el cuento. Hay en este cuento un tono plañidero, un tono de súplica permanente. Don Pedro, venga, aunque sea un ratito, acompáñelo. A él no le dieron medallas, no lo reconocieron nunca. La esposa estaría tan contenta, sería un honor para todo el mundo. Vaya, preséntele sus respetos a la familia, ¿no? Hay un tono plañidero de súplica permanente que recuerda mucho al Diles que no me maten de Juan Rulfo. El diles que no me maten de Juan Rulfo es una desgarrada pregunta de principio a fin, ¿verdad? Por favor, por lo que más quieras, por las sombras de tu madre, por el alma de tus seres queridos, diles que no me maten, ya estoy muy viejo, ya no sirvo para nada, ¿para qué me van a matar ahora que tengo 40 años de andarme escondiendo entre cuevas y zarzales? Comiendo verdolagas allá en lo alto de las montañas, ¿para qué ahora venirme a matar? Si en 2 años estaré muerto de muerte natural. Bueno, ese mismo tono plañidero de queja, de imploración, es el que también permea este cuento. Y es muy interesante que el compañero de Cheo López insista tanto en que don Pedro vaya. Podríamos comprender que esté pidiendo a toda costa la presencia de un sacerdote, aunque, bueno, el sacerdote vendría a hacer los ritos de inhumación y lo que fuese, no los santos óleos, porque Cheo López murió de manera fulminante, súbita, en cuestión de segundos. Fue un derrame cerebral fulminante. No le podría un sacerdote haber administrado los santos óleos, pero bueno, la presencia de un sacerdote en una casa que ha sido visitada por la muerte será siempre reconfortante y bienvenida para quien
quienes suscriben a la fe cristiana. Entonces el cuento comienza ya con una imploración. Perdóneme, don Pedro, perdóneme. Esto supone que se está dirigiendo a alguien superior. Claro que esta no era manera de presentarme, pero le diré, ¿cómo podría explicarle? Ha muerto Eusebio López. Ya sé que usted no lo conoce y muy pocos lo conocían. ¿Quién se va a fijar en un hombre que vive entre tablas viejas? Por eso no fui a traer los ladrillos. Éramos amigos, ¿me entiende? Todas estas frases, todo esto que está en un solo párrafo, está sembrado, literalmente sembrado de puntos suspensivos. Es como que el personaje no tiene la claridad mental para cerrar sus ideas, para terminar sus ideas. Pero le diré, ¿cómo podría explicarle? Ha muerto Eusebio López, él balbuce, él farfulla, él está ahí tartamudeando, está sobrecogido por la muerte de su amigo, y le da al cuento un ataque, un inicio, un gancho inicial muy poderoso. Perdóneme, don Pedro, de una vez, el cuento no tiene introducción, no tiene un pequeño introito o prefacio o introducción o nada. Entramos de una vez en el gran monólogo que es este cuento. Es un gran monólogo del amigo, del compañero de Eusebio López, que de manera muy piadosa quiere que el superior jerárquico, el gran capitán don Pedro, esté presente en su muerte. Entonces el cuento es básicamente un monólogo de este personaje cuyo nombre no sabemos. Aquí solamente sabemos que el muerto se llama Cheo López, y que hay un capitán don Pedro cuya presencia es muy importante a ojos del personaje que monologa, como que el capitán le va a prestar cierto brillo épico, heroico, glorioso, de hombre muerto por la patria, de hombre muerto por una gran causa, algo que le dé justificación a un hecho que de lo contrario, amén de doloroso, se va a convertir en profundamente absurdo. Con ese absurdo del absurdo existencialista, ¿verdad? Del absurdo que no hay nada, la vida entera de Cheo López como guerrero, como hombre de milicia, habría sido un desperdicio y un despropósito, una sin razón y simplemente un dislate, un disparate. Y el único que puede redimirlo de ese absurdo es don Pedro. No el sacerdote, no, en tanto que soldado que alguna vez libró tremendas batallas y las sobrevivió, en tanto que soldado, y en nombre de sus glorias pasadas, solo don Pedro puede darle esa especie, insisto, de bendición final laica, si podemos llamarla de alguna manera, de bendición final laica y militar, que es lo que el personaje que monologa está implorando. Yo estaba pasando en el camión y me crucé con Pancho Torres. Él me gritó: ha muerto Cheo López. Entonces enderezo para la casa de Cheo y ahí me encuentro con la mujer llorando, como es natural, el hijito de 2 años junto a la madre y a Cheo López tendido entre 4 velas. Comenzaba a oler muerto Cheo López, y eso me hizo recordar más. Eso me hizo pensar más en Cheo López. Entonces me fui a comprar 2 botellas de ron para ayudar con algo, y también porque necesitaba beber. El impacto de la muerte de Cheo López lo mueve a beber, sí. Bueno, la bebida, el alcohol, ¿verdad? El analgésico psíquico por excelencia. La morfina etílica, ¿cómo podemos llamarla? La anestesia etílica, la anestesia del alcohol, que como todos sabemos no quita el dolor, atonta un momento para despertarlo uno después doblemente adolorido y doblemente postrado. Por una doble razón, una razón al cuadrado, no solo la muerte del amigo que sigue doliendo igual, sino haberse dado uno cuenta de que
el alcohol funcionó como un pésimo analgésico y que posiblemente, como todo borracho, lo degradó, lo rebajó, lo hizo hacer cosas posiblemente grotescas, indebidas, ridículas, socialmente reprensibles. Entonces a la tristeza se suma la vergüenza del haber bebido y el haber sucumbido a una salida tan fácil, ¿verdad? Y se crea un círculo vicioso como el del bebedor, el Principito de Saint-Exupéry, está el planeta del bebedor. ¿Por qué el bebedor bebe? Para combatir la vergüenza. ¿Y la vergüenza qué? De beber. Entonces bebe y vuelve a experimentar vergüenza. Entonces tiene que beber. ¿Para qué? Para combatir para la vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De beber. Entonces hay que beber más. Y ahí sigue ese endemoniado círculo vicioso del que no hay salida posible, del hombre que bebe para olvidar la vergüenza que le da el hecho de beber, de ser un esclavo del alcohol. Bueno, no se le ocurre nada mejor al personaje monologante que ir por botellas de ron. Y es una cosa muy interesante en este cuento que el sentido más convocado, el sentido más interpelado y el sentido predominante es el del olor. Hay una verdadera obsesión en el narrador por el olor y concretamente el olor a muerto. No el olor a la muerte, el olor a muerto. El hablar del olor de la muerte es ya una abstracción y una poetización, ¿no? El olor a muerto. Y Cheo López ya está en ese estado, ¿verdad? Él dice, eso me hizo recordar más, eso me hizo pensar más en Cheo López, el olor que ya dimanaba. Y bueno, va a la casa de Cheo López, se encuentra por supuesto a la viuda llorando y al hijito de 2 años junto a la madre y a Cheo López tendido entre 4 velas. Y sigue el cuento. Y sigue, por supuesto, el narrador glosando en torno al horror que le generaba el olor. Y lo pone entre signos de exclamación. Ese olor, dice, ese olor. Usted comprende, don Pedro, y nuevos puntos suspensivos. Lo olíamos allá en el Pacífico. Nuevos puntos suspensivos. El olor de los muertos, los boricuas, los japoneses, puntos suspensivos. Los muertos son lo mismo, puntos suspensivos. Solo que como nosotros allá íbamos avanzando, puntos suspensivos, a nuestros heridos y muertos los recogían y encontrábamos muertos japoneses de días, pudriéndose, puntos suspensivos. Ahora Cheo López comenzaba a oler así, puntos suspensivos. Con los ojos fijos miraba a Cheo López. No sé por qué no se los habían cerrado bien, puntos suspensivos. Miraba con una raya de brillo, muerta, puntos suspensivos. Se veía que en su frente ya no había pensamiento. Así miraban allá en el Pacífico, puntos suspensivos. Todos lo mismo, puntos suspensivos. Vean ustedes el carácter discontinuo, un tanto incoherente, atropellado, de nuevo balbuciente, farfullado del narrador, ¿verdad? No es capaz de hilar una frase, una oración larga con su sujeto, su verbo y su predicado como Dios manda. No es capaz. A ese punto está aterrorizado, alterado. La muerte de Cheo López, doméstica y serena y rápida, expeditiva en su casa, fue una muerte realmente fácil, clemente, diríamos nosotros, rodeado de sus seres queridos. Esa muerte le remite al narrador a las otras muertes, las terribles, la de los boricuas, los japoneses, que los iban encontrando podridos, ya descompuestos, pudriéndose en el camino. Y ahora Cheo López, nos dice el narrador, comienza a oler así, como los muertos de la guerra. Entonces, el Cheo López es un memento mori, se convierte en un memento mori, en un recordatorio de muerte, de esa muerte que no habrá de faltar a la cita, como diría Machado, ¿verdad? Antonio Machado. Casi todo lo que hacemos en la vida, decía, son poses
posiciones que asumimos mientras esperamos aquella que no ha de faltar a la cita. Eso decía Machado, sí, por supuesto que no va a faltar a la cita. Solo esperemos que llegue por nosotros de la manera más rápida e indolora que sea posible. Creo que tenemos un derecho legítimo a desear siquiera, desear que sea así como nos llegue, ¿verdad? Y sí, se refiere a la mirada, a los ojos fijos de Cheo López. Con los ojos fijos miraba Cheo López. No, está mal puesto, ya no miraba. Una mirada de un muerto ya no mira. Bueno, mira sin mirar. Los ojos están abiertos, todavía puede haber brillo en ellos. No se tienen que haber apagado, pueden seguir húmedos, no están resecos. Pero lo aterrador es que miran sin mirar. Es una mirada fija. Es una mirada que ya no es selectiva, no hay movimiento de pupilas, no hay dilatación o contracción de las pupilas, no hay nada, es una mirada una vez más de muñeco. Evidentemente no le cerraron bien los ojos, sucede a veces. Cerrar los ojos de un muerto es un acto muy piadoso que hay que hacer, alguien tiene que hacerlo. Yolanda Oreamuno tiene un bellísimo cuento en el cual ella expresa el horror que le generaba la idea de morir con los ojos muertos. Creo que es en El Regalo, si bien recuerdo, creo que es en El Regalo, donde dice: por favor, que alguien me cierre los ojos cuando muera. Me parece terrible morir con los ojos abiertos, porque yo estaría ya muerta, pero las imágenes del exterior seguirían infiltrándose en mi cerebro. Todavía yo muerta y seguiría viendo y posiblemente reconociendo y viendo. Bueno, desde el punto de vista neurológico, el terror de Yolanda no es correcto. En el momento de la muerte ya la visión se apaga, como se apaga la audición, como se apaga el olfato, como se apaga la degustación, el tacto, todo. Como máquina sensorial que somos, todos nuestros sentidos se apagan con la muerte. Entonces, claro, el temor de Yolanda es injustificado, pero es muy eficaz poéticamente. Es una idea poéticamente muy eficaz, es cierto. A un muerto hay que cerrar los ojos, porque ese cerrar de los ojos es como el telón que cae al final de una obra de teatro o de una gran ópera. Es una solemnidad, hay que cerrar esos ojos. Este personaje está saliendo ya del teatro mundi, del teatro del mundo, del teatro de la vida. Y los párpados son como las cortinas, ¿verdad? Son como los telones, hay que bajarlos. Por su valor simbólico. Recuerden que el ser humano es un animal simbólico. Es el único animal simbólico que existe en el planeta. Y es simbólicamente importante bajar los ojos. Ahora, es difícil a veces. Es difícil. Conozco casos de muertos a los que no era posible bajarles los ojos, eran muertos muy tenaces, ¿verdad? Y lo que recuerdo que se tuvo que hacer en el caso que estoy evocando fue que hubo que pegar los párpados superiores con los inferiores por medio de goma de zapato, lo crean ustedes o no. La goma con que se pegan las suelas, por ejemplo, de un zapato, goma de zapatos adquirida en una zapatería, con eso tuvieron que pegarle los párpados, porque si no persistía en dejar los ojitos abiertos. Y eso era, por supuesto, muy perturbador, porque de la gente que se asomaba al ataúd veía la mirada del muerto, y esa mirada en un cuerpo ya sin vida tiene algo de ambiguo, de anfibológico. Bueno, este hombre está muerto o vivo, pero me sigue viendo y me ve desde el fondo de su féretro. Me sigue interpelando desde el fondo de su féretro. Cuán perturbador. Lo que es más, parece que me está reprochando el hecho de seguir yo en vida y él estar muerto tendido en el fondo de este cajón y yo viéndolo por un ventanuco como si fuera un espectáculo que la gente ve y paga por ver. Es muy humillante la muerte. La muerte es muy humillante porque nos convierte en un objeto.
y nosotros no somos objeto de un ser humano, por larval que fuera lo que le quedaba de conciencia, por crepuscular que fuese el hilito de vida que le quedaba, o de conciencia, o de inteligencia, mientras está vivo, punto. Y en el momento en que morimos, nos convertimos inmediatamente, ipso facto, illico, nos convertimos en una cosa, y en una cosa muy fea además. Pero aunque fuera bonita, nosotros no somos cosas. La muerte nos cosifica, nos convierte en objetos, y en objetos de repulsión universal, para colmo, como ya les señalé. Y esa cosificación, esa transición del ser vivo, que es sujeto, al ser muerto, que es objeto, esa transición es muy dolorosa y es humillante. Hay algo en toda esa maquinaria y esa escenografía inmemorial de los velorios y de las casas de velación, y etcétera, 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 que me parece a mí mórbido y abominable y atroz. Una especie de teatralización de la muerte que no es necesaria. Nadie tiene que verlo a uno muerto, ya eso no es uno. Ya no es de la gente, es que quiero despedirme de él. ¿Cómo se va a despedir de él, por favor, señores? Seamos razonables, ya él no existe, ya el nos desapareció. Ya cuando nos morimos ya no existe el nos. El pronombre ya no existe. Como lo he dicho más de una vez, nosotros vamos a ser, cada uno de nosotros, ustedes y yo, vamos a ser los únicos no invitados a nuestra propia muerte. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos, ya el nos no existe, ha quedado completamente desustanciado, ontológicamente evaporado. En realidad uno no se muere, porque uno muere, punto, muere, punto, es lo único que se puede decir. Se muere no es correcto, porque el sé ya no existe en el momento en que morimos. Como decía una vez más Machado, la muerte no debería interesarnos ni preocuparnos tanto, porque mientras estemos vivos ella no está, y cuando ella esté nosotros ya no estaremos. Bueno, discrepo de Machado. Yo creo que la muerte sí merece ser pensada. De hecho, es posiblemente el hecho de nuestras vidas que más pensamiento, reflexión, meditación merece de parte nuestra. No lo hacemos porque no es grato para la mayoría de la gente, ¿verdad? En todo caso, sí, conozco casos de muertos a los que hubo que cerrarle las pestañas con goma de pegar zapatos, y fue muy triste enterarme de eso, muy triste. Muy bien, y entonces, claro, sigue narrando el monologador aquí. Ese olor, dice, usted comprende, don Pedro, lo olíamos allá en el Pacífico, el olor de los muertos, los boricuas, los japoneses. Sí, hay una verdadera obsesión con el horror, con el olor. Este es un cuento indudablemente que es predominantemente olfativo. Es más olfativo que visual y que sonoro, sin lugar a dudas. Y yo me he puesto a beber el ron durante un buen rato, y han llegado 3 o 4 al velorio, en puntos suspensivos. Entonces su mujer ha contado, puntos suspensivos, que Cheo estaba tranquilo, sentado, como si nada le pasara, y de repente algo se le ha roto adentro, aquí en la cabeza, puntos suspensivos, y se ha caído, puntos suspensivos. Eso fue un derrame en el cerebro, me dijeron, puntos suspensivos. Yo no he querido saber más y me puse a beber duro. Yo estaba pensando, recordando, porque es cosa de pensar, puntos suspensivos. La muerte se ríe. Sí, esa muerte que él la percibe como una muerte que se burla, que se mofa. Se mofa de aquellos a los cuales les roba el alma, les roba el hálito de la vida, ¿verdad? Es cuestión de un suspiro, es una sombra que pasa, y la vida se apaga. Es como un cirio que se apaga a la entrada de una ráfaga de aire demasiado fuerte en una iglesia. Entonces ese Cheo,
que había superado tremendas pruebas físicas en batallas sumamente arriscadas, estaba tranquilo, sentado, como si nada le pasara, y de repente algo se le ha roto dentro, aquí en la cabeza, y se ha caído. Fue un derrame en el cerebro, dijeron. Bueno, así son las cosas, ¿verdad? Así son las cosas. No hay que... No tiene nada de sorprendente. La muerte nunca debería ser sorprendente. Y deberíamos, por estar por principio, siempre más o menos preparado para ella, la nuestra y la de nuestros seres queridos. Sí, hay algo irónico de que Cheo haya muerto en el sitio más serenamente doméstico y más seguro del mundo. Recuerdo una vez, tuve el privilegio de hablar con García Márquez durante algún rato, y eso fue en el año 1996. Él estaba en Costa Rica. Yo fui invitado a una ceremonia que se le hizo, a una cena que se le hizo para agasajarlo. Y estaba hablando con él y de alguna manera la conversación llegó al miedo de volar, al miedo de los aviones. Y recuerdo a don Gabriel García Márquez que me dijo, no hay que tenerle miedo a los aviones. Yo le solía tener miedo a los aviones, claro que sí, hubo un tiempo en que les temía mucho. Y un día me puse a pensar, a ver, en este avión, ¿cuántas cosas aquí no me pueden matar? No puede haber un choque de carros, no puede venir un asesino con una pistola y matarme, no me van a robar, no puede escaparse un toro de una cerca y embestirme, no puede venir un tornado y alzarme, no puede venir un tsunami, no me va a matar un terremoto, no se va a saltar un cable del poste de luz y me va a electrizar. No me voy a dormir al volante y voy a pegarme contra una tapia o irme a un guindo. Y entonces me di cuenta, no va a haber un perro rabioso que va a venir y me va a morder. Me di cuenta de que el lugar más seguro del mundo era un avión. Y pensando de esta manera, me decía don Gabriel García Márquez, me di cuenta de que el lugar más peligroso del mundo donde un ser humano puede estar es en la cama. Porque estadísticamente el 95% de la gente muere en una cama. Entonces lo que más miedo nos debería dar no es subirnos a un avión, es acostarnos en una cama. Y esa es la estadística. Y me dio tanta risa la ocurrencia, me dio tanta risa. Claro, esa noche donde me acosté en mi cama me dije yo, maldita cama traidora. Sí, según yo es el lugar más seguro del mundo, pero bueno, 95% de las personas mueren en una cama. Volvemos a nuestro monologador. Luego vine a buscar a mi mujer para llevarla al velorio y creí que debía pasar a explicarle a usted, don Pedro. Yo no volví con los ladrillos por eso. Mañana será. Entre todo esto, puntos suspensivos por todas partes. Cada vez que habla el personaje que narra, todo está sembrado de puntos suspensivos. Es el signo de un hombre sumamente ansioso, nervioso, aterrorizado, inseguro, con dificultades para formular sus sentimientos, intimidado por la autoridad de aquel a quien se dirige, inhibido de una persona que no está mentalmente clara, que no está mentalmente entera. Eso lo sentimos cada vez que habla. Y bueno, justifica que no fue por los ladrillos por eso, porque fue cuando se enteró que había muerto Cheo López. Y le dice, mañana será, es decir, mañana iré por los ladrillos. Y sigue ahora hablando el personaje. Dice, ahora que si usted quiere ir al velorio, entrada por salida, aunque sea, puntos suspensivos, usted era capitán, ¿no es eso? Y no se acuerda de Cheo López, puntos suspensivos. Pero si usted viene a hacer nada más que un saludo, un saludito, y yo le diré, es un capitán, puntos suspensivos. Si él implora que el capitán llegue a hacer siquiera un saludito, ¿verdad? Ahora que si usted quiere ir al velorio, es una velada
velada manera de invitarlo. Si usted quisiera ir al velorio, ¿qué va a estar queriendo el capitán ir al velorio? ¿Qué va a estar queriendo don Pedro ir al velorio? Si hay un lugar en el mundo donde no tiene interés en ir, es ahí. Además es un hombre de guerra, habrá pasado por 1000 batallas, habrá visto a 1000 muertos, estará perfectamente inmunizado ya, tendrá costra en el espíritu contra el espectáculo de la muerte. Eh, Usted era capitán, ¿no es eso? Y no se acuerda de Cheo López. Bueno, pues sí, no se acuerda el capitán necesariamente de Cheo López. ¿No? Capitán, ¿cuántos hombres tiene bajo su comando? Tal vez fueron cientos o miles o cientos de miles, no sabemos, el cuento no nos lo dice. ¿Quién se va a acordar de Cheo López? No recibió ninguna medalla, aunque merecía. Nunca fue herido, que de ser así le habrían dado algo que ponerse en el pecho. Pero, ¿qué importa eso? Salvarse, salvarse. Le digo, capitán, que la muerte se ríe. De nuevo, todo plagado de puntos suspensivos. Sí, pues Cheo López no recibió ninguna medalla, aunque se merecía. Es decir, fue un soldado que pasó por la guerra sin heridas, ni el menor rasguño. No fue herido, y como no fue herido, no le dieron condecoraciones, ¿verdad? La máxima coronación, la máxima condecoración que pueden conferir es el grado de muerto por la patria. Eso lo inventaron los franceses. Mort pour la patrie. Eso es, mort pour la patrie. Muerto por la patria. Y con eso, esto es más alto que cualquier cosa, que la Legión de Honor, que el ser comandante o oficial o caballero de cualquier orden que sea. Esa es la máxima condecoración, solo que, helas, hay que morirse para que se la den a uno, ¿verdad? Ese es el problema, que lo declaren muerto por la patria. Claro, es el máximo honor al que un ciudadano puede aspirar, pero ¿a qué precio, verdad? ¿A qué precio? Pero Cheo López nunca fue herido, y entonces no le habían dado nada, no tenía medallas, no tenía tampoco cicatrices, no tenía ni el lado épico y glorioso de la guerra, ni el lado trágico y terrible de la guerra. Curioso personaje este Cheo López, ¿verdad? Curioso personaje. Comienza uno hasta preguntarse en qué medida no será una fabulación, no diré una mentira o un invento, una fabulación del que está narrando. Y sigue. Yo fui herido 3 veces, pero no de cuidado. Las balas pasaban zumbando, pasaban aullando, tronaban como truenos. Ahí la literación, el uso del ¿verdad? Tronaban como truenos, para que las palabras, por su sonoridad, en su dimensión puramente fónica, como sonido, imiten el ruido de las balas. Sí, por una parte pasaban aullando, eso sería homologarlas a un lobo, por ejemplo, a un coyote, pasaban aullando, es un zoomorfismo. Eran las balas como un animal que aúlla, por otra parte tronaban como truenos, trr y trr. Eso es lo que se llama armonía imitativa, se usa mucho en poesía, por supuesto, ¿verdad? Se usa una sonoridad para evocar, para que las palabras evoquen el sonido mismo del objeto del que se está hablando. Pienso siempre en un verso de Racine, un verso de Fedra. Al final, uno de los personajes dice: ¿Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Porque aparece un personaje con la cabeza llena de serpientes, y el otro le pregunta aterrorizado: ¿Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? ¿Cuál es el fonema? ¿Cuál es el sonido que prevalece en ese verso maravilloso por demás? Pues sí, es la sibilante S. ¿Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Eso para crear la idea de el sonidito bisbiceante de las serpientes, ¿verdad? Sentimos sus lenguas bífidas, su sonido
su sonido distintivo del bisbiseo de muerte. Bueno, aquí hace lo mismo Cirio Alegría. Usa la armonía descriptiva. El tronaban como truenos para que sintamos el sonido de las detonaciones. Y nunca tocaron a Cheo López. Esto era lo prodigioso de Cheo López. Parecía que venía bendecido al campo de batalla. No le llegaban, no lo alcanzaban las balas. Una vez, me acuerdo, él iba adelante con bayoneta calada y ramas en el casco. Siempre iba adelante el cabo Cheo López. Lo recuerda con desmesurada admiración. El narrador lo recuenta con enorme admiración, con veneración casi supersticiosa. Siempre iba adelante el cabo Cheo López. Cuando viene una ráfaga de ametralladora, ráfaga, qué bella palabra, ¿verdad? Qué bien usada, porque también viene siendo una especie de onomatopeya, una ráfaga. Ráfaga nos da una idea de una blitzkrieg, ¿sí? de la violencia del fenómeno evocado. Ráfaga. Tenía que ser esdrújula y violenta, ¿verdad? Y con 3 As, ráfaga de ametralladora. Cuando vino la ráfaga de ametralladora, el casco le sonó como una campana y se cayó. Era como para que se hubiese muerto. Todos nos tendimos y corría la sangre entre nosotros. No sabíamos quién estaba vivo y quizá muerto. Al rato, el cabo Cheo López comenzó a arrastrarse, tiró una granada y el nido de ametralladoras voló allá lejos. Si el nido de ametralladoras, como si fuese un nido de víboras o de caimanes o de animales peligrosos, animales de sabandijas abominables, ¿verdad? El nido de ametralladoras que les había tirado la ráfaga, ¿verdad? Donde murieron varios, voló en 1000 pedazos cuando el cabo Cheo López se arrastró intacto, ¿verdad? Y indemne, totalmente saludable, tiró una granada y hizo pedazos, hizo volar el nido de ametralladoras. Da una impresión como de la fumigación de los enemigos, la pulverización de los enemigos. Los redujo a polvo. Entonces hizo una señal con el brazo y seguimos avanzando. Claro, los que pudimos, ¿verdad? Porque muchos se quedaron allí en el suelo. Algunos se quejaban, otros estaban ya callados. Es una manera de decir estaban ya muertos, otros estaban ya callados. Y algunos se quejaban, lo dice con infinito pesar, lo narra con infinito pesar nuestro monologante protagonista. Como una manera de decir, sí, se quejaban y no nos devolvimos a atenderlos. No socorrimos a los heridos, tuvimos que seguir adelante. El ritmo, la configuración de la batalla no permitía detenernos a socorrer a los heridos, a los que se quejaban. Tal vez de vuelta, tal vez más tarde si estuviesen vivos, o la siguiente tropa que viniera detrás de ellos, pero ellos no podían. Algunos se quejaban, otros estaban ya callados. El horror de tener que dejar a los compañeros heridos atrás, ¿verdad? Sumidos en la angustia moral, en la soledad, en la inmediación, en la compañía de la muerte, ya habitados por la muerte, con Dios sabrá cuántos dolores y qué intensidad de dolores, balas alojadas en el cuerpo, habiendo hecho estragos en los tejidos de todo tipo. Es inimaginable el sentimiento de soledad física, social y moral, todas las que Max Scheler evoca del herido que queda atrás en un batallón y nadie se ocupa de él. Y sigue ahí, vivo a mitad, muerto a mitad. Es una soledad física porque no está rodeado de gente viva. Es una realidad social porque no tiene nadie con quien intercambiar opinión ninguna, ni siquiera a duras penas un gemido de dolor que alguien interprete, escuche. Eso es todo lo que puede. Y es una soledad moral también. Un hombre herido, perdido allá atrás, está moralmente solo. A menos, pero vaya, ¿qué clase de espíritu haría falta para esto? De que encuentre en su Dios, en su fe, en su religión, encuentre ahí un asidero firme, enhiesto,
poderoso, una roca incólume, ¿verdad? Y que Dios le atempere su dolor, sus heridas, y bueno, que lo haga sanar o lo haga descansar de la manera más misericordiosa posible. Es lo único que se me ocurre. Es la única arma moral, psíquica que puede tener un herido que queda atrás tendido en el campo de batalla. Habíamos peleado día y medio y comenzamos a encontrar muertos viejos. Ah, el olor, ese olor del muerto. Igual que ahora he comenzado a oler Cheo López. Sí, definitivamente el olor es un leitmotiv, un motivo guía, como diría Wagner, como la palabra que usa Wagner él no los llamaba óperas, los llamaba dramas musicales. Sí, usaba leitmotivs, que eran pequeñas células melódicas, 2, 3, 4 notas a lo sumo, que identificaban la aparición de un personaje o de un objeto o de una idea, de una noción, del amor, del santo cáliz, de la espada de Sigfrido, de Isolda, del río, del Rin, del anillo de los Nibelungos, de lo que fuese. Eso es un leitmotiv. La palabra es alemana, significa motivo guía. Leitmotiv, motivo guía. Un motivo es un temita, un segmento de melodía, no llega a melodía nunca, un segmentito, una célula de unas poquitas notas en las que uno, oyendo la obra, sabe que por la presencia de esas notas, que el objeto o el sentimiento o la noción a la cual está asociada está en ese momento presente en escena. Bueno, el olor es uno de los grandes y omnipresentes leitmotivs de este cuento. Todo esto gira en torno al olor. Es uno de los cuentos más decididamente olfativos que he oído yo. Y es una tortura para el pobre narrador. El olor, ese olor del muerto. Igual que ahora ha comenzado a oler Cheo López, es que lo tiene atormentado el hecho de reencontrar en Cheo López el olor de muerto que había conocido también en campo de batalla. Y atención, no significa que el Cheo López, que habrá muerto hace poco, está todavía en su casa con 4 cirios en las esquinas de la cama, no significa que esté ya en absoluto estado de putrefacción. Es improbable que tal sea el caso. No lo querría la familia exhibir de esa manera, ni querrían llevar al capitán para que le dé su laica bendición, como decíamos. No, es simplemente algo más sutil. No tiene que estar el cuerpo en alto estado de descomposición, convertido ya en un montón de burbujas y de gusanos y en una masa glutinosa, gelatinosa, que se deshace, literalmente se desintegra, pasa por un estado liminal, es decir, transitivo, que lo lleva de lo sólido a lo líquido, ¿verdad? A través de la delicuescencia, la carne deliquece, la carne se deshace, se hace líquido, todo se hace líquido, todo se escurre, ¿verdad? En la putrefacción. Pero bueno, ese no es el estado del Cheo López. Creo que el narrador simplemente reconoce desde la cesación misma de las funciones vitales de una persona, el narrador tiene un olfato tan fino que reconoce ya un cierto aroma, un cierto tufito a muerte, que no es el de la putrefacción, insisto, pero un cierto tufito. Es evidente que el narrador ha generado un olfato refinadísimo para detectar este olor en particular. Allá en el Pacífico yo me decía, quién sabe, de valiente que es, la muerte lo respeta. Atención al punto que idolatraba el narrador a Cheo López. Lo consideraba, era el protosoldado, era el hipersoldado. ¿Quién sabe? Se decía, que nunca lo alcanzaban las balas, ¿verdad? De valiente que es, la muerte lo respeta. Y sí, yo creo que la muerte respeta a los valientes. Lo creo firmemente. No específicamente en el campo de batalla, pero en la vida en general, la muerte sí respeta a los valientes. Creo que sí. Eh,
Sí, y es lo que columbra, es lo que conjetura el amigo del Cheo López. Dice, ¿quién sabe? De valiente que es la muerte lo respeta. Es un decir de soldados, añade, es un decir de soldados. Pero ahora, viendo la forma en que cayó, como alcanzado por una bala que estaba suspendida en el aire, o en sus venas o en sus sesos, creo que la muerte nos acompaña siempre. Sí, traumatizado como está por los recuerdos de la batalla, el amargo pesadilla de la batalla, de caminar entre cadáveres, el narrador no puede concebir la muerte de Cheo López como otra cosa que una bala perdida. Como que las balas que nunca lo alcanzaron, nunca, y que iban destinadas a él, pero no lo alcanzaron, esas balas se funden y se convierten en una sola bala que suspendida en el aire, que ahora entra en su cráneo y se lo hace volar en mil pedazos. Esa bala fantasmagórica que representa a todas las que debieron haberle llegado y no le llegaron, esa hiperbala, esa bala arquetípica, digamos, estaba ahí suspendida en el aire, o en sus venas o en sus sesos, dice. Tal parece que el narrador siente que Cheo López burló a la muerte largo rato, eh, y ahora se está llevando pues casi su merecido, ¿verdad? Dribló muchísimas balas, pero todas esas balas que en realidad iban hacia él, de pronto se funden en una metabala, que es esa bala, como decía, como decimos ahora, como dice él, imaginaria, está fantaseando, esa bala que lo alcanza porque estaba suspendida en el aire, solo esperando en qué momento penetrar en su cráneo, o tal vez estuviese suspendida en sus venas o en sus sesos, dice. Creo que la muerte nos acompaña siempre, concluye, y por supuesto que tal es el caso. Está a nuestro lado y cuando pensamos que va a llegar, se ríe. Sí, la muerte está a nuestro lado, por supuesto, convivimos con ella todo el tiempo. Todo el tiempo hay que leer las cartas de Yolanda Oramuno, escritas cuando estuvo en Washington en estado gravísimo de salud, le dieron la extrema unción 4 veces, o yo cuando le fabricaban el ataúd, cuando ella llega a decir que se sentía tan identificada con la muerte, que ella sentía que ya estaba en la muerte, que estaba viendo el mundo desde la muerte, se asumía a sí misma muerta, tan grave, y durante tanto tiempo estuvo postrada que llegó a tener esa sensación. Eh, y la comprendo aún más. Si me permiten una infidencia, lo he vivido. He vivido lo que es esa sensación de creerse uno, de darse uno por muerto. En un estado, pues, alterado de la conciencia, sin duda, ¿verdad? Pero en una situación tan grave en que uno se siente ya carne de la muerte, se siente ya, ¿verdad? Pues ya tomado por la muerte para sus trabajos forzados, ya, ya robado a la vida, hurtado a la vida por la gran ladrona que es la muerte. Eh, sí, está a nuestro lado y cuando pensamos que va a llegar se ríe. Y ella dice, se refiere a la muerta, ella dice, espera. Por eso el aguacero de balas lo respetó, por eso. Parecía que no iba a morir nunca Cheo López. Sí, está evidentemente el narrador se ha formado de Cheo López una imagen realmente sobrehumana prácticamente, ¿verdad? Por poco era inmortal Cheo López, parecía que no iba a morir nunca Cheo López. De ahí el shock, la incredulidad, el dolor terrible de verlo muerto al que era el bastión de todo el ejército, muerto al inmatable, al inasesinable, al invulnerable. De ahí viene su estado de shock. Eh, por eso el aguacero de balas lo respetó. Linda imagen, el aguacero de balas. ¿Quién puede sobrevivir en un aguacero de balas? ¿Se imaginan, amigos? Con la frecuencia con que caen las gotitas en un aguacero, en un diluvio de esos bien
macondianos que hay en nuestro país. Imagínense que fuesen balas, ¿verdad? ¿Quién puede sobrevivir a eso? Parecía que no iba a morir nunca Cheo López. Pero ya está entre cuatro velas, muerto. Puntos suspensivos. Es como si lo oliera desde aquí. Acuérdense que él en este momento está hablando con el capitán Don Pedro, no está en la casa de Cheo. Sin embargo, hablando con el capitán, varias cuadras y calles y lejos de él donde está el muerto, nos dice, es como si lo oliera desde aquí. Lleva el olor de la muerte impreso en su nariz. El olor de la muerte está ahí inscrito, habita sus mucosas nasales. No se puede deshacer de él. Va a seguir oliéndolo el resto de su vida. Ese es su tormento y ese es su castigo por Dios sabrá qué pecados. No lo sé. No sabemos. Pero ese es su sino es seguir con aquel olor de muerte pegado a las cavidades internas de su nariz, ¿verdad? Pero ya está entre cuatro velas, muerto. Es como si lo oliera desde aquí. ¿No será que yo tengo en la cabeza el olor de la muerte? ¿No huele así el mundo? Y puntos suspensivos, sí. Sí, la respuesta a su pregunta es que sí. ¿No será que yo tengo en la cabeza el olor de la muerte? Sí, pues claro, sí. El olor de la muerte se le ha convertido en un fantasma, en un habitante, en un inquilino, lo ha colonizado, lo ha enfeudado. Es casi un esclavo, un siervo de la gleba, de la muerte, un siervo de la muerte. La muerte lo ha vencido porque en cierto modo lo mató. No lo mató en el sentido de que una bala lo derribara, lo abatiera, no. No lo mató como se murió ahora Cheo López. Pero ¿qué? El resto de la vida oliendo a muerte, oliendo a muerto, más específicamente. Seguir con aquella presencia de la muerte habitándolo a uno, bien instalada con sus valijas en el cerebro de uno, como una indeseable inquilina. No, qué tormento el del pobre narrador, qué tormento, ¿verdad? ¿No huele así el mundo?, nos pregunta. Bueno, depende de qué parte del mundo olamos. Depende de qué parte del mundo vayamos a oler. Sí, hay campos de batalla que huelen a muerte. Sí, hay barriadas infames donde cunde la muerte y la pandemia. Sí, hay lugares así que huelen a muerte. Es correcto, es correcto. Eh, pero no todo el mundo huele de esa manera. Eso es una cosa que está en su cabeza. Es una percepción subjetiva. Él es el que está pues prácticamente muerto en vida, siento yo. Siento que su tragedia es mayor que la del Cheo López. Y por fin, como al principio del cuento, Sirio Alegría lo cierra justo como lo empezó. Vuelve la súplica. Vamos, don Pedro, vamos, acompáñeme al velorio. Puntos suspensivos. Cheo era pobre y no hay casi gente. Puntos suspensivos. Vamos, capitán. Puntos suspensivos. Hágale siquiera un saludo. Puntos suspensivos. Ah, qué cuento más hermoso y más potente. Cheo era pobre y no hay casi gente en el velorio. Era un hombre pobre. Entonces, a pesar de todas las batallas que libró y todas las victorias de las que disfrutó y de no haber sido herido, de haber sido, por lo visto, un soldado ejemplar, pues está pobre. El país o el partido o la causa o la nación o el Estado o aquello que fuera que haya defendido, el país probablemente que defendió, no lo honró con una buena pensión de veterano de guerra. Es evidente que no. Era pobre, está ahí tendido en su camita posiblemente rústica con 4 cirios. No le van a hacer funerales de Estado, no se van a decretar 3 días de duelo, no van a estar las banderas a media asta, no van a dispararse unas salvas de rifles o de cañones para saludar la entrada del Cheo López en la vida del más allá, en la aventuranza del más allá. No va a haber nada de eso. Es la muerte de un pobre soldado, de un soldado pobre.
Cheo era pobre y no hay casi gente en el velorio. Qué triste, un hombre solo, ¿verdad? Apenas su esposa, su hijo. Bueno, el narrador que va a integrarse, sin duda. Habrá un par de vecinos o vecinas llorando, tal vez. Poca gente, no hay casi gente. No deben de pasar de 4 personas las que están. Y así va a ser su funeral, ¿verdad? Un funeral de cámara, un funeral con literalmente 4 gatos. Vamos, capitán, hágale siquiera un saludo. La importancia de ese saludo, del saludo militar, el mínimo de los honores militares que se le puede dar a un hombre que ha luchado, tal parece, heroicamente en muchas batallas. El mínimo de los honores es un saludo militar con la mano en la frente y los deditos rectos en la frente y hacerle un saludo y un pequeño taconeo en el pie, como diciendo: mis respetos, soldado Cheo López, mis respetos, mi gratitud, mi admiración. Su vida no fue en vano, usted murió por la patria, usted será querido y recordado y se puede ir tranquilo como un hombre que cumplió con su deber y fue valiente a un punto tal que hasta la muerte lo respetó. Por lo menos en el campo de batalla. Pero no hay ninguno. Todo ese simbolismo se cae a pedazos. Es evidente que Sirio Alegría nos quiere presentar una muerte desolada, una muerte sin ningún glamour, una muerte sin fanfarrias, trompetas, redoble de timbales, ceremonias, rituales, solemnidades, nada. Es la muerte de un pobre diablo, al cual su comunidad, su pueblo, su país nunca le reconoció su estatus heroico. Está muriendo posiblemente como vivió, solitario, con un pequeñísimo círculo familiar alrededor de él, eh, y poquita gente a la que conocía. No sabemos más de su vida, no sabemos más. ¿Qué sabemos de Cheo López al final de este cuento? Que era un magnífico soldado con un don casi sobrenatural para esquivarse las balas, con un don casi premonitorio de por dónde venía la bala y sabía esquivársela, que iba siempre para adelante, que lanzaba una granada y era capaz de desarbolar completamente a un grupo de soldados rivales, dispersarlos, hacerlos volar por los aires, que era valiente, que iba siempre adelante, que era pobre, que tenía una esposa y un chiquito chiquitito. Eso es lo que sabemos. No sabemos nada más. Y que hay un soldado anónimo, no nos dice el nombre, que lo admiraba infinitamente y que viene a implorarle al capitán, como si el capitán fuera el Papa o San Pedro o qué sé yo, ¿verdad? Como si fuese una inmensa figura de autoridad. Viene a implorarle que vaya a verlo a su lecho de muerte, que le presente sus respetos a la viuda, a la niña le haga una pequeña caricia en la cabeza y le dispense al muerto lo que yo he llamado una especie de bendición laica, el saludo militar, el mínimo de los tributos que merece un soldado. Y no lo va a tener. No lo va a tener porque todo en el cuento indica que no, que don Pedro, el capitán, no va a desviarse ni cambiar sus planes para el día, para irse a meter a la choza, a la casa, posiblemente muy humilde de un soldado, un ex soldado que acaba de morir. Bueno, amigos, y este es el magnífico cuento, brutal, duro. Yo sé que no es un cuento este es un cuento en modo menor, está en re menor, la tonalidad del Requiem de Mozart. No es un cuento para salirnos riendo y bailando muertos de risa. La muerte del cabo Cheo López. Cheo, recuerden que es Eusebio. Ese vio se convierte en Cheo, vio Cheo. Eucheo López, Eusebio López, eh, eh,
y es uno de los cuentos más bellos, de los muchos muy bellos que nos legó Ciro Alegría, gran escritor peruano. Eh, volveremos a visitar a don Ciro Alegría porque su reservoir de cuentos de primera línea es muy grande. Les repito, esta fue una muy difícil decisión. Tuvo que competir y ponderarlo con otros cuentos. Siempre hay diferentes factores que hay que ponderar. Uno de ellos es la extensión. No conviene que sean cuentos demasiado largos para que el programa no se nos haga desmesuradamente largo. Yo sé que estos programas son largos, pero que no se haga desmesuradamente largo. Entonces ese es un aspecto limitante. Pero este es un hermoso cuento. Es un hermoso cuento. Repito, me recuerda mucho al Diles que no me maten de Juan Rulfo, del Llano en Llamas. Amigos, todo mi afecto para ustedes. Qué dicha haber podido compartir con ustedes este texto tan brutal, tan realista, tan brutal. Es un cuento sin anestesia, ¿verdad? Es un cuento en donde Ciro Alegría no le pone al aceite de ricino que da, no le pone una capita de azúcar o de sirope o de chocolatito o de nada, no. Es una pastilla, es un ladrillo que hay que tragarse. Es una cucharada de tachuelas que hay que tragarse y bajársela por el gaznate y sin agua siquiera. Un cuento duro, pero que nos enseña mucho sobre la naturaleza humana y que está admirablemente escrito. Es un cuento que tiene una unidad, todo es una sola pieza, está perfectamente bien soldado, tiene unidad de una manera que es casi como un agujero negro, ¿verdad? No se sale nada del cuento, no hay digresiones, no se pierde por ningún lado. El cuento es de una sola pieza. Ningún fotón escapa de la potencia de succión, de gravedad, de magnetismo de este agujero negro. Todo tiene que ver con la muerte de Cheo López, con el olor, en fin, con todo esto que acabamos de decir. Está en re menor, no modula ni por un momento al modo mayor, no hay luz, no quedamos con un sentimiento de confortación o de esperanza o de beatitud. Bueno, quienes sean religiosos podrán siempre, por supuesto, desear que Cheo López esté gozando ahora de la presencia del Señor. Es lo más a lo que nos autoriza Ciro Alegría, ¿verdad? No nos permite otra ilusión. No nos permite otra ilusión para atenuar el amargo sabor de su cuento, pero amargo, pero bueno. Pero la vida es así y la guerra en particular así y la muerte es así. No nos va a llegar con sirope, amigos. No nos va a llegar con sabor de vainilla o de... No. Y ese es el cuento, La muerte del cabo Cheo López. Amigos, todo mi afecto, el de siempre, que ya sabe que lo tienen, y la palabra crucial, mi gratitud enorme por compartir conmigo esta bella experiencia literaria. Y nos estaremos hablando muy pronto, por supuesto.